Un prisma rectangular tiene una longitud de 12 centímetros, un ancho de 6 centímetros y una altura de 13 centímetros. Determinar el área de superficie. Un prisma rectangular es un objeto tridimensional o sólido que tiene 6 caras que son rectángulos. El área de superficie es igual al número de unidades cuadradas que se necesitan para cubrir el exterior del prisma rectangular, y porque hay 6 caras. Para determinar el área de la superficie, necesitamos determinar la suma del área de estas 6 caras. El área de superficie viene dada por la fórmula S es igual a 2 veces la longitud por la altura más 2 veces la longitud por el ancho más 2 veces el ancho multiplicado por la altura. 2 veces la longitud por la altura nos da el área de la cara frontal y posterior. 2 veces la longitud multiplicada por ancho nos da el área de la cara inferior y superior, y 2 veces el ancho por la altura nos da el área de la cara derecha y la cara izquierda, que es la razón por la cual esta suma nos da el área de las 6 caras, que es el área de superficie del prisma rectangular. Volviendo a nuestro problema, la longitud es 12 centímetros, el ancho es de 6 centímetros y la altura es de 13 centímetros, lo que significa que el área de superficie S es igual a 2 veces la longitud veces la altura es 2 veces 12 centímetros por 13 centímetros, más 2 veces la longitud por el ancho es 2 veces 12 centímetros por 6 centímetros. Más 2 veces el ancho por la altura es 2 veces 6 centímetros por 13 centímetros. Observe cómo dejé las unidades en la longitud, el ancho y la altura. Esto enfatiza las unidades del área de superficie. Observe que centímetros por centímetros son centímetros cuadrados, que serán las unidades para el área de superficie. Sin embargo, a menudo dejamos las unidades apagadas, y hasta el final y escribimos el área de la superficie como S es igual a 2 veces 12 veces 13 más 2 veces 12 veces 6 más 2 veces 6 veces 13. El siguiente paso es determinar los productos de izquierda a derecha. 2 por 12 es 24 y ahora necesitamos encontrar 24 por 13. Primero multiplicado por 3. 3 por 4. Es 12. Registre el 2, realice un intercambio con el 1. Luego tenemos 3 por 2 más 1, que es 7. Antes de multiplicar por el que registramos un 0 en el valor posicional de las unidades. Y ahora tenemos 1 por 4, que es 4 y 1 multiplicado por 2, que es 2 y ahora sumamos. 2 más 0 es 2. 7 más 4 es 11. Registre 1, realice un intercambio. 1 más 2 es 3. El primer producto es 312. Ahora tenemos más 2 multiplicado por 2 es 24. 24 multiplicado por 6 es 144, que si lo necesitamos podemos verificarlo. 6 veces 4 es 24. Grabe el 4 y realice un intercambio con el 2. 6 veces 2 es 12 más 2 es 14, dándonos 144. Y luego tenemos más 2 multiplicado por 6 es 12. 12 multiplicado por 13 es 156, que si necesitamos hacer un cheque. Multiplicando por 3, 3 por 2 es 6. 3 por 1 es 3. Registre un 0 debajo de 6. 1 por 2 es 2. 1 multiplicado por 1 es 1, lo que nos da 156. El último paso es determinar la suma. El área de superficie S es igual a 312 más 144 más 156, que es igual a 612, y nuevamente las unidades son centímetros cuadrados por supuesto. Si es necesario, podemos verificar la suma, dándonos una suma de 612. Sabemos que el área de superficie ahora es de 612 centímetros cuadrados, lo que significa que se necesitarían 612 centímetros cuadrados para cubrir el fuera del prisma rectangular. Escribamos también el resultado como una oración completa. El prisma rectangular tiene una superficie de 612 centímetros cuadrados.
Espero que hayas encontrado esto útil.